Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Kepen TV. Yo soy Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen y asesor financiero y de seguros. Vamos a platicar esta semana de algo muy importante que está pasando en el mundo, la OPEP, o también conocido como la OPEC. No vamos aquí a dar noticias alarmistas ni teorías de conspiración. Lo que sí vamos a platicar un poquito de cómo llegamos a donde estamos ahorita con todo el tema del petróleo y lo que trascendió. Arrancamos. Para empezar, ¿qué es la OPEP? La OPEP es el cártel, si lo queremos ver así, del petróleo. Está conformada por 14 miembros. Nace en 1960 aproximadamente, en esa década, y nace con la intención de regular el precio del petróleo a nivel mundial, a llegar a un punto óptimo de precio. ¿Qué es un punto óptimo de precio? Es una combinación de dos cosas. Es una combinación de que el precio sea suficiente y tirándole por encima de suficiente para que las compañías y los países que dependen del ingreso petrolero para que puedan tener suficientes para sus arcas, y dos, que sea un precio donde la gente lo pueda comprar, porque evidentemente si está demasiado caro, pues habrá menos uso del petróleo, ¿no? Entonces tiene que haber ese punto ideal, y para eso se formó la OPEP. Hace años ya, hace décadas, que el petróleo como tal no opera en un mercado libre, no es un tema flotante de estricta oferta y demanda, sino que la OPEP lo va regulando para que puedan ellos establecer este precio ideal. Para que se den una idea, la OPEP controla más o menos como el 40% de la producción mundial de petróleo y tienen más o menos el 80% de las reservas comprobadas del mundo, los 14 miembros. Entonces es una organización muy importante. Antes del coronavirus sucedió algo a principios de marzo, cuando ya se estaba previendo que iba a haber una desaceleración o un menor consumo en petróleo por falta de aviones o falta de gente subiéndose aviones, y porque todos, particularmente empezando por China, íbamos a empezar a bajar nuestro consumo de gasolina. Entonces, a principios de marzo, justo antes de que el coronavirus llegara al mundo occidental, Arabia Saudita, quien históricamente han sido quienes han llevado como la batuta de la OPEP, y ellos, por ser el productor más grande del mundo, recordemos que los tres productores más grandes del mundo de petróleo son Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Entonces, Arabia Saudita dentro de la OPEP es el país miembro que básicamente se va jugando el pellejo. ¿Qué hacen ellos? Dicen, cuando hay que producir más, Arabia Saudita produce más. Cuando hay que bajarle la producción, siempre tomando en cuenta para considerar el precio, ellos son los que dejan de producir un poquito, y esto genera problemas, porque evidentemente si el petróleo de ellos se deja de producir, pues otros países que producen pueden ir detrás de sus clientes, digámoslo así. Sin embargo, con este acuerdo de la OPEP, ahí es donde están todos como en un espectro político, pues tratando de no pisarse callos para que nadie se esté robando clientes, ¿no? Entonces, Arabia Saudita, quien históricamente había llevado esa batuta, hace algunos años se cansó de ser esa figura y le dijo a Rusia, oye, ¿sabes qué, Rusia? Ahora tú y yo vamos a hacer que de repente, cuando haya que bajar producción, tú vas a entrarle conmigo y los dos vamos a sacrificar un poquito, y cuando haya que subir, pues nosotros dos formaremos esa alianza. Esto se conocía también como la OPEP Plus. Entonces, en marzo 2020, ya venía un poquito antes, pero en marzo detonó algo importante. Rusia y Arabia Saudita no se pudieron poner de acuerdo, y Arabia Saudita hizo algo inaudito. En lugar de empezar a bajar producción ellos, porque el mundo lo iba a demandar menos, empezaron a producir más y entraron en una guerra de ver quién era el más fuerte. Entonces Arabia Saudita empieza a producir más, Rusia pues quiebra esa alianza, y todo el tema de la OPEP se vuelve muy complicado. Seguramente ya todos hemos escuchado de la vergüenza que pasó México en la reunión de la OPEP a principios de abril, donde la secretaria Nale, pues ahí no nos vamos a meter en temas políticos, pero se habló de una vergüenza internacional y se habló de una falta de capacidad o de información, vamos a dejarlo así. Entonces, Arabia Saudita empieza a producir más, a la par de todo esto empieza el coronavirus, definitivamente la necesidad del petróleo sigue bajando, y algunos me preguntarán, oye Roberto, pues no es tan sencillo como que cerrar o abrir la llavecita esa del petróleo. La respuesta es que no es tan sencillo. El hecho de cerrar o abrir la llavecita de los pozos petroleros es un tema muy costoso, entonces no se pudieron poner de acuerdo todos y nadie quiso ser el primero en cerrar esa llavecita por miedo a que se fueran sus clientes, digámoslo así, ya sea países o compañías. Entonces esta no es una solución óptima, sino que todos
todos tienen que estar de acuerdo en bajar el nivel de producción. Entonces aquí lo que pasó fue lo siguiente: empieza a bajar el precio por obvias razones, oferta y demanda, y ahí Arabia Saudita a la par, recordemos, empezó a producir de más. El problema se convierte en dónde guardar todo ese petróleo que se está produciendo de más. Arabia Saudita en ese momento rentó 24 buques petroleros muy grandes, son tan grandes que de repente batallan para pasar el canal de Panamá, y sucedió un fenómeno conocido como oil in the water, o también conocido como petróleo en el agua, donde todo ese petróleo que se estaba sobreproduciendo, como no se está consumiendo, pues se tiene que guardar en algún lugar físicamente y se estaba quedando literal en el mar. Todo esto provoca, ya no se puede guardar más petróleo en el mar, entonces los precios siguen cayendo, se rompen los acuerdos y empieza lo que por primera vez en décadas desde que se formó la OPEP, el petróleo empezó a fluctuar literalmente en un mercado libre, porque ya no estaba la regulación de precio por parte de los 14 miembros y los aliados, México siendo uno de ellos. Entonces se convirtió en un caos espectacular mundial, y esto no tiene nada que ver con el coronavirus, fue de alguna medida provocado o acelerado por el coronavirus, pero ya venían estos dos jugadores, Arabia Saudita y Rusia, ya venían hace tiempo en un poquito de competencia o de pique de ver quién iba a ser el primero que iba a ceder. No se dieron, se solicitó una reunión entre todos los miembros de la OPEP y sus aliados, esta reunión muy famosa donde participó México. Fue a principios de abril, y ahí básicamente viendo todo el panorama que estaba por venir, acordaron en un primer instante, acordaron en disminuir la producción todos los miembros en 6 millones de barriles por día, algo histórico, sin precedente, y terminaron ya para el domingo, terminaron acordando casi cerca de 10 millones de barriles. Entonces estamos hablando de, en términos de barriles de producción, en millones de barriles por día, es la reducción más grande que ha habido en la historia. Así estamos ahorita con la situación del petróleo, puntos mínimos históricos de precio, y eso es muy peligroso porque las compañías que extraen el petróleo a partir de cierto punto del precio hacia abajo ya no son rentables, les cuesta más sacarlo de lo que reciben al venderlo, ¿no? Entonces en Estados Unidos estaba viendo la estadística que el petróleo que se extrae en Texas aproximadamente están perdiendo $200 millones por día, imagínate esa. Entonces es un tema extremadamente complejo. Los aviones, salió la estadística de la aviación en Estados Unidos para el mes de marzo, bajó en un 96%. Entonces no vamos a hablar más de estadísticas, un tema altamente complejo. Espero que les podamos haber ampliado un poquito más el panorama. No hay solución ahorita más que bajó el precio, bajó la producción del petróleo. Eso no agradó a los mercados financieros. Al día siguiente, el lunes siguiente, los contratos de futuros de petróleo cayeron. ¿Qué significa? Que la gente no estaba contenta, la gente quería, hablando de los inversionistas, querían que se disminuyera aún más la producción para controlar la caída del precio. Entonces, esperemos a ver en qué desenlaza esto. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias, yo soy Roberto Ibarra, nos vemos en otro capítulo.